Hello, good afternoon everybody. How are you today? Welcome to this virtual session number 8, the last one of this module number 7, the last one of the month, and I hope you're having a wonderful Friday. Yeah, we're about to finish. We're going to finish on Sunday, but your participations in the forum, learning forum on Sunday, but the for my struggle is going to finish today. Well, it will finish today. Okay, guys. Well, let's see what you have here. Hello. Okay. Okay, here we go. I'm here. Hello, once again. Hello, welcome to this module. Well, welcome to the last week of module number 7, and we're going to talk about certain things that we need to do during this this last week that is almost finished. We're going to talk about them. Well, according to the agenda I have, we will do the following things. As you can see here, we're going to welcome you to this week number 4, already done. We're going to talk about week number 3, the activities that you performed the last week. We're going to talk about extensions of time. We're talking about videos of the virtual session, the last day of activities, and activities of the week number 4 this week. Okay, so number 1 is already done. Activities of the second week. Well, as you already know, guys, as you already know, there were many problems working with activities from week number 3. But why this happened? Why these problems happened? Let me tell you why. Because first, you didn't check the guide. Number 2, you didn't check the resources on the platform of Prep en Línea CEP. Number 3, you didn't check the link of the video, the link of the virtual video session that we have last week on Wednesday, because on that video I told you what to do, what structures to use, and some examples. I gave you some examples in order to complete your activity or your activities in this case, especially in activity number 5, the one that is called be a positive thinker. That was the one that you have a lot of troubles about it. Yeah, not at all in the other one that it was number 6, talking about opening ceremony. You in that activity you didn't have enough troubles. You didn't have, a lot of problems doing that activity. But in number 5, yes, you have. But that happened because you haven't checked the virtual video session in which I explained you and I gave you the clues or the keys in this case to use the correct structures. In this case, the activity asks you to work in different ambits of your life: personal, economic, professional. I think there were 4. There were 4, right? There were 4 ambits and 4 rows and 3 columns.
On the first column, you had to use would like to. The structure would like to. And you didn't use it. You didn't use it according to the question. Yeah? The question was, let me tell you what was the question. In this case, activity number 5. Yes, I have it here. Yeah, what would you like to improve in your life? That was the first question. Yeah, and well, you didn't use the correct structure in that in that column, in those rows. So it was like in the personal, emotional, professional, and economic ambits. Yeah, you didn't use it. And I told you to use it, and I have told you to use different colors to differentiate these structures, right? To differentiate or to take into account what elements are in the sentences. For example, the subject in green, the main structure, which was would like to, in yellow color, the main verb, underline it in blue color, and the complement in red color. I ask you to do these things. Some of you, few students, did this, but most of you didn't. So I don't know if you are checking these virtual video sessions, but if you didn't, you probably failed the activity. Yeah, you probably failed the activity, and you probably were wrong doing this. On the second column, on the middle, the question was, what are you planning to do next year? Next year. When you are talking about this part, present continuous tense are used, and you have to add a specific time, and a specific date, and a specific year, and a specific month, etc. That's why I ask you to add it. Yeah, for example, I am studying the master degree on July the 6th, because you have already arranged this activity. You have already paid your ticket, you have already paid your inscription for this degree. I don't know, for something specific. For example, a travel, maybe a trip, a short trip, a long trip. You have paid a ticket for a raffle, for example. You arrange something. You have arranged something. That's why you have to add a specific date and a specific time and specific year. Yeah, I wrote it here some dates. Money. I'm saving money on August the 1st. Yeah, August the 1st, July the 6th, and that's why you had to use present continuous tense to talk about the future in a short term. Then, in the last one, in the last column, what are you going to achieve in 2 years? What are you going to achieve in 2 years? Well, in this case, for example, I'm going to study at the university. Yeah, I'm going to study at the university, and of course, you haven't used the correct structure. You use here will, you use here I'm planning, and I told you not to do that, because planning is a main verb. Yeah, it's not the structure. The structure is present continuous. If you use I'm planning to save money, I'm planning to be patient, I'm planning to study, I'm planning to save money. I'm not saying that you are wrong, but you are not using, or you didn't use more verbs that are useful in this column. And then in the last one, going to, because it says what are you going to achieve in 2 years. Those sentences are talking about plans or intentions. What's your intention to achieve in 2 years? You are not sure about that, because you're going to. Yes, in 2 years. We are not going to. Perhaps you're going to do it, perhaps you're not going to do it, but that's your plan and that's your intention, right? Well, that's what you have to work on.
what you have to work on, these rows and columns, and you didn't do that well. And the other activity, in the opening ceremony activity, well, you wrote sentences, you wrote questions that were asked you to write, yeah, and you work properly, almost properly doing that, yeah. You wrote questions, but also I ask you to use different tenses for the future, and you, or most of you, use only will, only the structure of will, past, future simple will. You didn't use going to, you didn't use present continuous for the future, and you didn't use would like to. I ask you to use those structures, but you didn't. You only use will. So that's why your activities got a low grade, half percent grade, half of the 100% grade. Your activities were not correctly done enough, yeah, and so I gave you some feedback, and I want you to put into practice. Yes, this part I want you to take into account the comments I gave you in order to improve, of course, your English language, in order to improve it. Okay guys, well, okay, those were activities of the week number 3, and let's talk about the extensions of time. That it's point number 3. Extensions of time. I told you on Wednesday that yesterday was going to be the last day to ask me for an extension of time, but I'm going to give you another opportunity, just today, only today, to ask me for another. If you have some activities that you haven't done, well, you can ask me for an extension of time today until 11:59. Yeah, there's no there won't be another date to ask for an extension of time. Today is the deadline, and that's it. I'm not going to give you on Saturday, I'm not going to give you on Sunday, because we are finishing this Sunday, and that's why I'm not going to give you another opportunity to send activities that you haven't done on week number 1, 2, and 3. Okay, today is the deadline until 11:59. Okay guys, well, next point is about the videos of the virtual session. Well, the videos of the virtual session, as I told you before, are very important for you, are interesting to are very interesting because of what? Because they're very interesting because in these virtual video sessions I tell you what the structures to use. I gave you some examples, and I solved some doubts that you could have, right? So it is very important to watch it. It is very important to watch them. If you haven't have the opportunity to attend these virtual video sessions, I know because of the time, because it's early every time I ask you to enter to or to attend these virtual sessions, but I know these are helpful for you, and because they are helpful, I recorded these video sessions and I share with you the link of these videos in my channel of YouTube. And sadly I have seen that a few of you have watched these virtual video sessions videos, so in the most attentive way I ask you to watch them to help yourselves. You are in module number 7, and it is not possible that you haven't watched these sessions, these videos of the sessions, right? It is not fair. It's not fair. Yeah, I don't know how you did your last modules, but I mean,
you are in number 7, right? And you have to attend these 12 video sessions, or at least watch these videos. Okay, those are very important and very interesting for you in order to do your activities complete and correctly. Well, some of your activities were not complete enough because something important was missed, and I'm talking about audios, recordings, I'm talking about images, I'm talking about instructors, and I'm talking about the lines of descriptions, the lines of the descriptions of the paragraphs that you have to write. Yeah, if your lines of descriptions were not enough, at least 5 lines of description, you probably fail that part, and of course your activity had or got a low grade. Come on guys, you are in module number 7. You have to do complete activities, please. You have to read well what you have to do. Okay, well, let's continue in point number 5. The point number 5 talks about the last day of activities. As I told you before, Sunday, today is July the 1st, Saturday 2nd, July 3rd, Sunday. July 3rd, Sunday is going to be, well, yeah, it's the last day of activities. Yeah, after that day I won't be able to give you an extension of time. I won't be able to open any activity, integrative activity, of course. Yeah, you have to complete your activities today, at least the forum My Struggle. Okay, if you haven't worked before, so today is your time. Today is your time. Okay, guys. Well, so now let's talk about activities of week number 4. And this week we need to complete 3 activities. One of them is the integrative project. The second one is about the forum, the learning forum that you have working with it during the last 3 weeks, and in this week as well, the learning forum. And there's another forum which is called integrative forum. Yes, integration forum, that is called My Struggle. My Struggle. And I'm going to tell you about it. First, the activity integrative project. You have to work with to write in English your biography. It says here, if you know yourself, it's something that it is a declaration that expresses in few words a fundamental pathway in our lives. Because if you know yourselves, of course you have a clear idea who you are and where you're going to. Know yourself is a task of all your life, because of our interests, values, and others that are around us are changing. And in this project you are going to have the opportunity to identify what have you done in your life, what have you achieved, and what are you going to have as objectives for the future. You're going to write a short biography about yourselves in a written and spoken way. Yeah, and to do that activity you have to download a Word document which is called My Biography. And the first part says, letter A, answer the questions about your past, present, and future. Illustrate each section with a paragraph or image representing that stage of your life. Okay, well, it says,
about your past, what we used on the second week and the first week as well. Present, in the first week we work on that. We use present simple, present continuous. In the first activity, which was dancing at the mauling. Then on the second activity, which was meanwhile, you use past continuous and past simple if you could attend it. Then on week number 2, we talk about the past simple, because we talk about the history of our family and an important the happiest day of your life. Of course, everything in past simple. And the last week we talk about the future in the activity be a positive thinker. What are you planning to do? What are you going to achieve in 2 years? And what would you like to improve in your life in different ambits, professional, personal, economic, and another thing, right? Well, we previously have this knowledge, and the first point is about my past. You have to paste a picture and you are going to answer these questions. For example, where were you born? And we need long answers in each question, right? Where were you born? Not only you have to write in Ixmiquilpan, in Saltillo, in Jalapa, in Cancun. No, you have to write like this. I was born in Ixmiquilpan, Hidalgo. For example, in my case, I was born in Ixmiquilpan, Hidalgo on December 14 in 1983. Yeah, in 1983. I need complete answers, and I want you to add your birthday. Yeah, the date of your birthday. Then, second question, where did you live? I lived in a small town called Cardona. For example, if you probably moved to another place, you have to use that part. Where did you live? I lived in Jalapa, Veracruz. I lived in Jalisco. I live in Tamaulipas. I live in Baja California Norte, etc. Right? But if you haven't moved to that place all your life, well, you have to write something like this. I've lived in a small town called Cardenal in Hidalgo State all of my life. In this case, there's another structure. That's why I highlighted with a different color. This is called present perfect, and of course we are talking about past simple. Okay, esta es otra estructura gramatical que estamos utilizando aquí. Si han vivido toda su vida en el lugar donde ahora viven, podemos ponerle de esta forma, lo que está en color cafecito, que es un presente perfecto. Si no, pues vamos a utilizar pasado simple, que está en color amarillo. Ok, siguiente pregunta. What were you doing before starting prepa en línea CEP? ¿Qué estaban haciendo antes de comenzar prepa en línea CEP? ¿Qué estaban haciendo ustedes, chicos? Bueno, pues algunos estaban trabajando en otra empresa, algunos estaban buscando tal vez trabajo todavía, algunos estaban emprendiendo algún negocio, etcétera, ¿no? Pero bueno, antes de empezar prepa en línea, eso pasó. Sin embargo, pues ya hemos estado haciendo muchas cosas. Por ejemplo, dice aquí, before I started prepa en línea CEP, I was working in an elementary school. In my case, for example, antes de empezar prepa en línea CEP, yo estaba trabajando en una primaria. Entonces, en color verde, pasado continuo. En color amarillo, pasado simple. ¿Sale? Bien, chicos, continuamos. My achievements, mis logros. ¿Qué voy a hacer aquí en donde dice mis logros? ¿Qué voy a anotar? Bueno, vamos a hablar acerca de lo que han logrado hasta ahorita en su vida. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué han hecho ustedes? Bueno, pues aquí dice, ¿no? Vamos a pegar una imagen que represente esa etapa de su vida también. Y la primera parte dice, what were the 3 most important achievements in your life?
Y vamos a contestar de la siguiente forma. My three most important achievements in my life were, for example, number 1, I finished my degree. Number 2, I became a father. Number 3, I bought a car. Tres cosas, tres logros importantes que he tenido en mi vida. Ahí dice los más importantes. Bueno, tal vez no sean los más importantes, excepto el de became a father. Eso que sí es uno de los más importantes. Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Ustedes pueden poner otras cositas, otros logros que han tenido. Overcome some difficulty. Yeah. And in this case, we're going to talk about an experience in which you have overcome some difficulty. For example, an experience in which I have overcome some difficulty was when I was 15 years old. My parents went to the United States, and so I had to live with my grandma, and she took care of me and my siblings. That was very hard for me and for my siblings. Se fueron mis papás a Estados Unidos cuando yo tenía 15 años. They are still in the United States, and I haven't seen them since then. Well, una triste historia que pasa en México, ¿no? Por ejemplo, que se fueron a Estados Unidos a trabajar y ofrecer a sus hijos una mejor vida, ¿sale? Algunos lo logran, algunos no lo logran, y bueno, pues ahí están los resultados, ¿sale? Bueno, esa fue una dificultad, ¿sale? Me quedé con mi abuelita y ella se hizo cargo de nosotros. Obviamente, pues mis papás le mandaban dinero a ella porque nosotros teníamos 15 años, no podíamos cobrar ese dinerito para los gastos de la casa, la luz, el agua, pues la comida, etcétera, ¿sale? Entonces fue algo muy difícil. That's a difficult situation that I lived when I was 15 years old. Yeah? And you probably have another one, right? Bueno, aquí en color amarillo nuevamente puse algunos verbos en color amarillo resaltando el pasado simple. ¿Ok? Bueno, seguimos y luego dice my present and what I want to accomplish. Mi presente y qué quiero lograr. ¿Qué quiero lograr? Bueno, vamos a pegar una imagen ahí que represente igual esa etapa de nuestra vida. La primera pregunta dice así: describe your school and work routine. Vamos a describir nuestra rutina de trabajo y de escuela. In the morning, and I take a shower after I have breakfast, and I prepare myself to go to my work. I usually take the transportation at 8:45 every day, and I get my job at 9:45. ¿Sale? Esa es mi rutina, un poco de mi rutina, ¿sale? No estoy diciendo que es toda, porque dice del trabajo y de la escuela, ¿sale? Entonces ustedes van a poner aquí de su trabajo, pero no vayan a poner todos los días trabajo de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche, y esa es su rutina. Sí, ya sé que es una rutina, pero no todos los días es igual. Ajá. Quiero decir que no todos los días hacemos lo mismo. Tal vez en los miércoles tengan alguna actividad con sus amigos, tal vez el viernes tengan alguna actividad con sus hijos, que vayan por sus hijos a la escuela, o que tengan reunión en su trabajo, etcétera, ¿no? O que salgan a pasear al perrito en la noche, en la tarde noche, ¿sale? Las rutinas sí, digamos que el trabajo sí es rutinario, porque tenemos un horario y todo eso, pero las actividades después del trabajo pues son diferentes, y de la escuela también, porque no todos los días. Tal vez me conecto a las de 7 a 9 de la noche, tal vez un día salgo temprano y me conecté a las de 5 a 7,
o tal vez sea de 9 a 11 de la noche, o en la mañana de 7 a 9, no sé. Ajá. Pero bueno, aquí me van a escribir. Pero como les dije, rutinas de la escuela y del trabajo. ¿Sale? Vamos a subrayar o a resaltar los verbos en presente simple en color azul. Yo lo resalté, ustedes pueden utilizar otro color. Ajá, pero sí estar atentos en esto que es muy importante. Siguiente pregunta dice, what do you do in your free time? ¿Qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre? Bueno, eso está muy fácil. In my free time I usually practice in sport with my family, or watch a movie, or listen to music, or hang out with friends. For example, en color azul nuevamente porque mis auxiliares son do. Es do. What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Practice, watch, listen and hang out. ¿Vale? Yo los subrayé o los resalté en color azul también. Luego, siguiente. What new skills or challenges are you trying to overcome? ¿Qué retos o problemas o habilidades están tratando de mejorar, de trabajar en ello, de sobresalir? Ajá. For example, I'm trying to overcome my anger. Estoy tratando de luchar contra mi enojo. Soy muy enojón. Me gustan las cosas que se hagan bien, a la primera, bien bonito y de buenas, con las 3 Bs. ¿Sale? Así me gustan las actividades que se hagan. Así me gusta el trabajo, hacerlo también. ¿Sale? Bueno. En color rojo estoy resaltando la estructura gramatical del presente continuo hablando en futuro. I'm trying. ¿Sale? Siguiente pregunta. Write about any difficulties in this moment in your life. In this moment, present continuous. In this moment of my life, I'm having difficulties with my wife because there are many things that we don't agree with. En este momento de mi vida estoy teniendo problemas con mi esposa. Ya saben, chicos, cómo son las esposas o las novias, ¿sale? Que si uno dice blanco, ellas dicen negro. Si yo digo calor, ellas dicen frío. Si yo digo negativo, ellas dicen positivo, etcétera. ¿Sale? Hay que lidiar con todo eso. ¿Sale? Solamente son ejemplos, chicos. No se crean. Sí, por ejemplo, esa parte, ¿no? Y luego dice la siguiente pregunta. What are you doing to overcome those difficulties? ¿Qué estamos tratando de hacer o qué estamos haciendo para sobresalir de esas dificultades? Por ejemplo, dice la respuesta. I'm trying to be more patient and I'm trying to comprehend and understand her. Acuérdense que a las chicas, a las mamás, a las señoras de casa, a las mujeres divinas, hay que no hay que comprenderlas, solamente amarlas. Ok, guys. Bueno, por ejemplo, dice I'm trying to be more patient and trying to comprehend and understand her. Right? Pues estoy tratando de ser más paciente, estoy tratando de comprenderla y entenderla. Y si ella dice negro, aunque no lo sea, pues vamos a hacer ver que sea negro. Si hace calor, yo le digo que hace calor. Si hace frío, le digo que hace frío. ¿Sale? De esa forma evitamos muchos problemas con las chicas. ¿Sí o no? Ok, bueno. Todo esto lo resalté en color rojo, que es la estructura del presente continuo. Siguiente parte, chicos. My future and my goals and my plans. Mi futuro, mis metas y mis planes. Vamos a pegar una imagen aquí nuevamente que represente esa etapa de nuestra vida. What are your plans after completing prepa and NSF? ¿Cuáles son sus planes? ¿Se acuerdan qué estructura vamos a ocupar para planes? Les dije hace ratito en el feedback que les di de la actividad número 5 que se llama Be a Positive Thinker. ¿Se acuerdan? Bueno, para planes e intenciones vamos a ocupar la estructura gramatical de going to. ¿Sale? Esa estructura gramatical es la que yo voy a utilizar. Y bueno, dice I'm going to study a master degree in my case, for example. ¿Vale?
voy a estudiar una maestría. Esa es mi intención, ese es mi plan, but only God knows. Solamente Dios sabe. ¿Vale? Would you like to study for a degree? Ah, bueno, lo resalté en color rosita, morado para algunos. Para los que somos daltónicos está en color gris. ¿Vale? Ok. Would you like to study for a degree? Which one and which university? Son 3 preguntas en una. ¿Les gustaría estudiar una carrera? ¿Una licenciatura? Yes, I would like to. No, I wouldn't like to. ¿Vale? Sí o no nos gustaría, por ejemplo. Luego, which one? Si sí nos gustaría, which one? I would like to study English language teaching, for example. Which university? I'm going to study at UAEH in Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí me gustaría estudiar. ¿Sale? Ahí me gustaría estudiar la carrera de enseñanza de la lengua inglesa. Y sí me gustaría, for example. Y esta estructura gramatical la resalté yo en color verde. ¿Sale? Ustedes pueden cambiar los colores. On. Next part. What's your greatest goal? No. Sorry. What would you like to work on? ¿De qué les gustaría trabajar? For example, I would like to work as a manager of a company. Me gustaría ser el mero de la compañía, de una compañía. El chief se llama, el manager de la compañía. Eso me gustaría ser. I would like to work as a manager. I would like to be a manager, for example. What's your greatest goal? My greatest goal is to have a doctorate. ¿Cuál es tu más grande objetivo? Mi más grande objetivo es tener un doctorado. Este en sí no tiene una estructura gramatical en futuro, pero sí en presente dice. Is. What's your greatest goal? My greatest goal is to have a doctorate. Mi más grande deseo, mi más grande meta es tener un doctorado. ¿Vale? Siguiente pregunta. What challenges are you... What challenges will you have to face to achieve your goal? Aquí tenemos otra estructura. La estoy resaltando en color morado. Will. I will have to study for the master first and then I will apply for it. Tendré que estudiar la maestría y luego aplicaré para el doctorado. ¿Vale? Estructura gramatical usará ahí will. Ya para terminar, chicos, en la letra B dice aquí que vamos a escribir una media página de reflexión sobre lo que aprendieron durante los módulos 6 y número 7 y cómo contribuyeron a su formación. ¿Sale? En Arial 12 es línea completa, así como la tengo subrayada yo aquí, de izquierda a derecha hasta donde llegue, y es Arial 12, aquí dice, ¿sale? Aquí dice, aquí está. Ok, chicos, es Arial 12, no se les olvide. Enunciados completos, si lo ponen así como está aquí, les voy a contar. Por ejemplo, este tiene 2 supuestamente, les voy a contar 1, ¿sale? Deben ser enunciados completos, líneas completas, si no cuenta como el anterior. 3 y medio contará 3, 4 y 3 cuartos contará como 4, 4 y un cachito contará como 4. ¿Sale, chicos? Bueno, luego de hacer esas preguntas y el párrafo, ¿qué vamos a hacer? Dice, graba las preguntas y las respuestas de tu biografía, así como la reflexión en el inciso B. O sea, vamos a grabar todo. ¿Y en cuántos minutos vamos a ocupar? Nos vamos a ocupar 2 minutos. Pero ok, bueno, les voy a dar chance de que excedan de los 2 minutos, pero tampoco que lleguen a los 4 ni a los 5, ¿vale? Que sean máximo 3 minutos y cachito, ¿sale? Sin llegar a los 4, sin llegar a los 5, y listo. ¿Sale, chicos? Nada más. Pegan su URL aquí y listo. Tenemos nuestra actividad integradora terminada, nuestro proyecto integrador. ¿Sale? Y bueno,
pues ya nada más nos quedaría hablar del foro de integración y del Learning Forum, que es, son parte fundamental. Ay, es que pasó la campana de la basura. Ok, bien. Seguimos, chicos. Recuerden que el Learning Forum no se evalúa, sin embargo, tiene una ponderación en su calificación final. ¿Vale? El Learning Forum, que dice: en esta última semana del módulo 7 es muy importante identificar qué aprendieron y qué es lo que les gustaría seguir aprendiendo. Comenta con tus compañeros y compañeras las habilidades de escritura, lectura, comprensión auditiva y comunicación oral y escrita en inglés que han desarrollado durante este módulo y el módulo anterior. Comparte tu opinión sobre la utilidad de una segunda lengua contestando a la pregunta detonadora que dice: ¿ha cambiado con respecto a lo que pensabas antes de estudiar tu bachillerato? Esa es la pregunta detonadora que vamos a contestar. Y bueno, tenemos aquí en este Learning Forum hasta el día de hoy, tristemente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 participaciones. No es justo, chicos. 6 participaciones solamente. La verdad que, bueno, y así han estado todos los foros de la semana 1, 2 y 3. Bien pobres sus participaciones. Pero bueno, ya eso depende de cada quien. Está de más decirles, que si no participan, que si no tienen esto, que si no tienen el otro, no van a tener una calificación alta, no van a tener un buen promedio en este módulo número 7. ¿Vale? El que participa, el que trabaja y el que envía sus actividades en tiempo y forma completas, tiene la calificación bien merecida, un 100%, un 90, un 80. El que más o menos se está esforzando, el que más o menos ahí la va llevando, el que dice, pues es que no tengo tiempo, es que no me da tiempo en mi trabajo, bueno, me da mucha pena decirle, chico, pero nosotros optamos por tener esta obligación también, esta responsabilidad de prepa en línea. ¿Sale? Estamos aquí por algo, tenemos un objetivo, por eso vamos en módulo número 7. Si no, nos hubiéramos salido desde el módulo 0, desde el propedéutico. Y bueno, no vamos a echar a la borda esta parte, ¿sale? Ya estamos casi terminando, por lo menos terminen bien, ¿sale? Ya que sus participaciones durante el módulo han sido muy pobres, de algunos, no hablo de todos, pues yo los invito a que por lo menos ya terminen bien esta última semana y que se esfuercen al doble o al triple de lo que se estaban esforzando anteriormente y pues puedan hacer unas buenas participaciones en este foro también. ¿Vale? Bueno, en el foro My Struggle, este foro sí lo califico, sí les califico sus participaciones. ¿Y qué creen? Deben de hacer por lo menos 4 participaciones. Perdón, chicos, no me veo en la sesión, pero aquí estoy compartiendo, estoy hablándoles, ¿sale? Estoy pues hablando con ustedes, me están escuchando. Y bueno, es que la cámara de mi laptop no funciona, estaba yo con mi celular, pero estoy teniendo problemas con el internet. Ya saben que no está
en manos de uno, pues lo tecnológico pues muchas veces falla, ¿sale? Bueno, este foro les decía que sí se evalúa. Ajá, ya vimos, ya ustedes lo revisaron y ya están enterados de cómo se va a trabajar en este foro. Ajá, el foro de integración My Struggle. Hasta el momento tenemos 30 participaciones. Aquí me marca como 37, pero algunos les he dado algún comentario, les he hecho alguna pregunta y pues bueno, vamos a descartar mis participaciones. Hoy voy a calificar otro poquito y bueno, para que ustedes puedan participar. Acuérdense, chicos, que yo les pasé un dato muy importante. Dicen por ahí algunos, ¿y qué hago si todavía no me contestan mis preguntas? ¿Sale? ¿Qué hago si nadie me hace preguntas a mí? Bueno, en el mensaje que yo les envié el lunes 27 de junio a las 18:48 horas, aquí dice, ¿sale? Dice aquí en el punto número 3: en tu tercera participación contesta las preguntas que te fueron preguntadas. Pero si nadie te pregunta alguna pregunta, continúa participando como en la participación número 1. O sea, vamos a dar más detalle de esa situación que les ocurrió en el pasado, dando más información de esa dificultad que ustedes tuvieron. O como en el número 2, vamos a hacer otras preguntas a otros compañeros, asking more questions to different classmates, ¿vale? Para que se vea registrada su participación. Yo les dije, pongan participación 1, participación 2, participación 3, participación 4 o conclusión, ¿sale? Eso es lo que debemos de hacer si nadie nos hace ninguna pregunta, ¿sale? Vamos a utilizar el punto número 1 o el punto número 2, pero sí que quede bien claro que esa sea la participación número 3, ya que, bueno, y si sí les hacen alguna pregunta, pues solamente es contestarlas, contestar las preguntas o contestar la pregunta. ¿Ok, chicos? Bien, y en la participación número 4, hoy vamos a hacer la conclusión del foro en la nochecita. Hoy vamos a finalizar el foro, porque en eso quedamos desde el miércoles, que se los hice saber. Y pues bueno, ya no va a haber, sí va a haber más chance de que participen ustedes en fin de semana, sábado y domingo, pero hoy precisamente tenemos dicho, se nos tiene avisado que hoy es el cierre del foro. Hoy vamos a hacer la conclusión y pues bueno, ya las participaciones que hagan entre sábado y domingo solamente se van a registrar como, bueno, sus participaciones. Ok, chicos, y pues ya, eso sería todo por mi parte, por parte de estas actividades que se tienen que realizar. Y pues recuerden que estamos aquí al pendiente de sus comentarios, de sus dudas, si es que llegasen a tener. Estamos al pendiente de sus calificaciones. Hoy es el último día para solicitar extensiones de tiempo. Aplica solamente para aquellos que no han hecho sus actividades integradoras de la semana 1, de la semana 2 o de la semana 3. ¿Sale? No aplica para aquellos que ya le hicieron y que quieren sacar una mejor calificación. No, chicos, no aplica para ellos. Tristemente no aplicará. ¿Sale? Entonces, chicos, pues fue un gusto, un gran placer poder trabajar con ustedes en este módulo número 7 durante este mes. Yo les deseo de todo corazón que sigan en prepa, que le echen muchas más ganas y que todo esto sea para bien de ustedes, que logren sus metas, sus objetivos
y que los que vienen atrás de ustedes, sus hijos, o sus sobrinos, que ustedes sean una gran motivación para ellos y que sean un ejemplo para ellos. Pues chicos, de todo corazón, mucha suerte, mucho éxito, y se quedan con un amigo, o su asesor virtual, Juan José Cerritos Negrete, en lo que les pueda ayudar en otro módulo. Específicamente pues yo doy el módulo 6 y 7 de inglés, pero también podemos apoyarlos en otro módulo. Si es que tengo información, yo puedo compartirles, puedo ayudarles en hacer alguna asesoría, etcétera, pues para ustedes, chicos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo y estamos al pendiente. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye. See you.